Lo estamos viendo. Es una decisión. Jesucristo es una decisión. Jesucristo es una decisión, pero es una determinación. ¿Determinación qué significa? Yo le dije que ustedes y yo vamos a aprender hasta ortografía, vamos a aprender muchas cosas. Jesucristo es una determinación. ¿Qué es una determinación? Es una resolución. ¿Qué es una resolución? Es algo que yo digo, yo decido servir a Cristo y decido seguir a Cristo. Y no hay poder humano que a mí me haga cambiar mi manera de pensar. No hay poder humano que me indique otro camino que no sea el de seguir a Cristo. Cuando la gente los ve a ustedes con esta determinación, nadie se le acerca, porque su personalidad está sujeta a la ley del Espíritu de Jesucristo. Eso no está aquí. Si esto estuviera aquí, yo sobraría. Yo sencillamente le diría, hermano, léalo, que usted va a aprender todo lo que usted necesita aprender. Pero ustedes y yo necesitamos palabras inspiradoras, palabras que nos inyecten ánimo, palabras que nos hagan sacudir, palabras que lleguen a lo profundo de nuestro ser. Y esa es la unción, esa es la gracia, el poder inspirador de la palabra de Dios. Cuando usted habla de Cristo, está hablando de vida eterna, está hablando de su salvación, está hablando de su prosperidad, está hablando de su sanidad y está hablando de su futuro, juntamente con Él. Amén. Y miren, no hemos ni empezado y a dónde vamos. ¿Ok? Tocó traer las antiparras de la abuelita. Recibir a Cristo Jesús como tu personal Salvador es la decisión más importante que pudiste tomar en toda tu vida. Y ahora, en lugar de ir al infierno, pasarás la eternidad con Dios en el cielo. Ahora tu vida ya no será en vano, pues tienes una razón para vivir. El vacío que tenías en tu corazón ha sido llenado por Cristo Jesús. El enemigo número uno de Dios y de los cristianos, entre paréntesis el diablo, quería que tú rechazaras la salvación. ¿Ok? Quiero que adelantemos un poquito, hermano. Vayamos. El número 1, 2, 3, 4. Que entiendas cuál es tu nueva relación con Dios. ¿Quién me puede decir cuál es una nueva relación con Dios? Alguien que me dé una idea. A ver, tú, mamita, dime, ¿qué piensas tú? Ella va a ser más valiente, ¿viste? Digo, ¿no? ¿Qué recibes tú? Es una nueva relación, ¿sí o no? Una nueva relación. Nosotros éramos amigos del diablo, ¿sí o no? Sí. Y no solamente éramos amigos, Él era nuestro papá. Pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mira dónde lo llevó. Lo llevó a la corte. 1, 2, lo encontró culpable. 3, es reo de juicio. Eso no lo tiene usted ahí, hermano, por la eternidad. ¿Qué significa? Que ya está condenado. Condenado. Él ya está condenado. Es el primer candidato para inaugurar el lago de fuego eterno. Es el primero. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra tristeza
y nuestra pobreza y nos dio oportunidad en la cruz del Calvario. Quiero llevarlo a usted a esta escena. Nuestra alma estaba en el Hades y nuestro cuerpo estaba sobre la faz de la tierra. Nosotros éramos muertos en vida. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Que nosotros estábamos muertos en vida. El Señor metió sus manos al infierno y de allá nos sacó como tizones humeantes, y Él sopló espíritu de vida y nosotros resucitamos. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Recuerda lo que yo les expliqué el domingo? Nosotros nacimos dos veces, y morimos una vez. Nacimos físicamente y nacimos espiritualmente, y vamos a pasar la eternidad con el Señor. No morimos, dormimos. Amén. Bien, bienvenido. Sigamos, hermanos. Que entiendas cuál es tu nueva relación con Dios. ¿Cómo comunicarte con Dios? Alguien que le diga cómo se comunican ustedes con Dios. Orando. Adelante, varón. Orando. Aquí hay un lugarcito, hermano. Gloria a Dios, Padre Santo. Si quiere, mueva esto para allá y lo pone aquí al frente, hermano. Sí. Oh, perdón, hermano, me iba a mover hacia atrás. Sí. Disculpe. Entonces, ¿cómo comunicarse? ¿Cómo nos comunicamos nosotros con Dios? A ver. A través de la oración. ¿Están seguros? Hablando con Él como un amigo. ¿Están seguros? Leyendo su palabra también. Amén. ¿Están seguros? Yo pienso de que hay muchos de los factores que nos llevan a comunicarnos con Él. Amén. ¿Están seguros de eso? Hay ministros, pseudoministros, aparentemente ministros, que tienen un poder de convicción tan terrible que son grandes estratagemas de Satanás. Dice la palabra del Señor que en los posteriores días a los hombres se le dará un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Estos hombres tendrán la capacidad, son grandes literatos, tienen una capacidad, tienen un coeficiente mental impresionante y van a engañar aún a los escogidos, a los elegidos. Por eso cuando una persona les pregunte a usted, ¿está segura? Y le pregunta 3, 4 veces, ¿está seguro? Usted empieza a pensar, yo creo que no. Exactamente. Hay una palabra que ustedes tienen que tener en su corazón. Ustedes tienen que estar conviccionados de su salvación. Estoy convicto. Convicto significa estoy preso, seguro en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque no hay revelación nueva. Esta palabra de revelación, hermano, sáquela de su vocabulario. Es que el Señor me lo reveló. Cuando usted le dice a mí que el Señor se lo reveló, significa que la Escritura está incompleta. Todo tiene que ser inspirado. Eso lo dice el apóstol Pablo. La palabra tiene que ser inspirada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. No hay nueva revelación. El último libro se llama Revelaciones, y de ahí para adelante son herejes los que escriben. Son doctrinas heréticas. Entonces, su convicción está basada en la inspiración
del Espíritu de Dios. Cuando el hombre recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Me parece que esto les impacta a ustedes, como que no hay mucha convicción al respecto. Sí, amén, así es. Dígame, ¿quién no está de acuerdo? Con libertad, dígamelo, para yo despejarle todas estas dudas. Con libertad, hermano. Si usted no tiene libertad en la casa del Señor, entonces ¿en dónde, hermano? ¿Alguien está inseguro respecto a lo que le pregunté? Y cuando el hombre recibe a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. A ver, quiero que alguien me diga, o al menos me pregunte por qué o cómo, no entiendo. A ver, hermanos, si ustedes no saben preguntar, no saben responder. A mí me gustan las preguntas, pero también me gustan las respuestas, ¿no? Ustedes también. A ver, o les pregunto yo. ¿Me preguntan ustedes o les pregunto yo? ¿Pero están seguros que me van a responder? Díganos por qué. Para que nos digan. Díganos por qué. ¿Quiere que alguien le diga, ok, díganos por qué, hermano? Vamos para allá. Nadie dijo, yo dije. Como nadie preguntó, entonces yo me voy a preguntar y yo mismo me voy a responder. Bien. Yo les acabo de decir que el hombre que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo. Y no es porque yo quiero, lo que yo creo, lo que yo pienso, que la revelación, no, esta palabra es inspirada por el Espíritu. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 20. Porque estamos hablando de la salvación, este tema es vital, es importantísimo. Nosotros debemos tener bastante material. Me gustaría, todo esto lo estamos grabando y se lo vamos a mandar a su email, o yo no sé. Yo de tecnología poco. Juan capítulo 20, versículo 20. Bien. Voy a empezar por el 19. Cuando llegó la noche, estoy en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. ¿Cuál fue el evento que pasó en ese capítulo 19, en ese versículo 19? Leandro. El Espíritu se presentó. Pero hay unas palabras claves. Estando la puerta cerrada. Venga, madre. Estando la puerta cerrada. Estando la puerta cerrada. O sea que Jesucristo es un fantasma. Jesucristo es espíritu. Amén, aleluya. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 63. 6:63. Sí. Me lees tú ahora, ¿ok? Capítulo 6, versículo 63. Amén. ¿Qué dice? Dice: el Espíritu es el que da vida. Oiga, escuche bien. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado, perdón, las palabras que yo he puesto en tus oídos, las palabras que tú has escuchado, las palabras que han penetrado tu ser, las palabras que han atravesado tus carnes, son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios sana, la palabra de Dios aviva el espíritu, la palabra de Dios sana nuestros huesos. Las palabras que Dios pone en nuestros oídos, las palabras que Dios pone en nuestro ser, son espíritu y son vida. ¿Cierto? amén. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8. Quiero que tomen nota de todas estas citas bíblicas. Porque si yo les digo a ustedes, si un hombre le predica acerca de algo y no le sustenta con la escritura, el tal es mentiroso o está sacando cosas de su propia cosecha. Amén. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según Oigan, la carne. escúcheme esto, mas vosotros no vivís. Es una palabra que cualquiera la lee y pasa por encima de ellas como carro loco. No, hermano. Esta palabra es espíritu. Se tiene que leer en el espíritu y se tiene que discernir por el espíritu. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Dice, mas vosotros no vivís según Mas la vosotros carne, no vivís según la carne, sino según el espíritu. sino según el espíritu. ¿Qué significa esto? Permítame. ¿Qué significa esto? Yo sé que ustedes son gente espiritual, no son gente carnal. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. Yo sé que ustedes son gente espiritual, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Ahora él entra en otra dimensión a preguntar. ¿Y qué es lo que dice? Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora dígame, ¿cuál es el espíritu de Dios? A ver, ustedes que son teólogos. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. ¿Cómo se le llamó Adán? ¿Cómo se le llamaba a él? Se le llamaba alma viviente. El primer Adán se le llamaba alma viviente. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. A este se le conoció como alma viviente. Pero el pecado salió del mundo por otro hombre. A este hombre se le conoció como espíritu vivificante, que es Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cuál es el espíritu de Dios? El espíritu vivificante. ¿Quién te salvó? ¿Quién te compró? ¿Quién te restauró? ¿Quién te sacó del infierno? Es Cristo. El postrer Adán. Cristo es el postrer Adán. El primer Adán es alma vivificante, es alma viviente, y el postrer Adán es espíritu. Oiga, espíritu que produce y que genera vida en los hombres. Mas vosotros no vivís según la carne. Ustedes andan en la carne, pero no militan en la carne. Usted no puede dejar su carne en la casa, hermano. Se la tiene que traer, hermano. Pero la trae sujeta a la ley del Espíritu. Y esto no lo podemos plasmar aquí. No lo podemos plasmar aquí, hermano. Porque entonces, si el Señor dice, el mismo Señor, la misma Escritura dice que si
que si se escribiesen todos los libros, si se publicasen todas las palabras que Cristo habló, no cabrían los libros en la tierra, hermano. Oigan, no cabrían los libros en la tierra si se publicase todo lo que Cristo habló, hermano. Yo les estoy dando un pedacito de steak para algunos que no tienen muelas, hermano. Esa es la verdad, hermano. Pero yo quiero que ustedes crezcan sanos, fuertes y vigorosos espiritualmente. Que algún día se acuerden de mí por algo bueno. Amén. Vamos a sígueme leyendo, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... Oiga, permítame. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Ok, entonces vamos a Juan capítulo 20, otra vez. ¿Qué dice Juan capítulo 20, versículo 19? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estando las puertas cerradas, vino Jesús y entró y se puso en medio de ellos. Entonces, ¿qué es Cristo? Mas vosotros no vivís según la carne. Esta carne tiene vida, porque esta carne es el vehículo que transporta el Espíritu de Dios, hermano. Es más, la palabra del Señor dice que Jesucristo se hace visible a través de nosotros. La gente tiene que ver a Cristo a través de ti, no por lo bonito o por lo feo, sino por la hermosura de sus palabras, por el calibre de sus palabras, por la unción de sus palabras, por el espíritu que hay en sus palabras. Eso la gente lo tiene que entender. Esto no se lo explican en ninguna parte, hermano. En ninguna parte. Porque a la gente no le gusta sino sacarle la plata al pueblo. Hacen un seminario y se llenan de miles. 170 por un seminario. 25 cada clase, hermano. Oiga, hermano. Y si son 50, ¿cuánto es? Y la gente cree que cuando uno hace las cosas gratis es porque no vale. No. Si Cristo ya pagó por esto, no seamos ilusos. Si Dios te está dando a ti gracia, conocimiento, es hora de arrodillarnos y decirle: gracias, Señor, porque me has tenido en cuenta a mí. Si tú eres un buen empleado, hermano, dile la gloria a Dios. Dígale: Señor, gracias porque puedo hacer mi trabajo con elegancia, con calidad. Sigamos. Estamos en 20, Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Escuche bien. El primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cuál es el primer día de la semana, perdón? Ya se vaya preguntando, ¿sí? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ok. Yo quiero que ustedes me digan
Ellos tenían miedo de los judíos, ¿cierto? ¿Y por qué no les dio miedo cuando entró Cristo atravesando la pared? Yo no me quiero alargar en esto, pero yo tengo explicación para decirle por qué Cristo atravesó la pared. ¿A quién me dice por qué Cristo entró? Porque tenían el espíritu. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu Él tenía el espíritu. Sí, pero acuérdense que estaba visible. Lo vieron a él. Sí, Él no dijo, ¡ay, aquí estoy! Yo soy espíritu. No lo vieron, ¿no? ¿Sí o no, hermano? La hermana está medicabunda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué atravesó las paredes? ¿Quién me dice por qué? Porque era espíritu, ¿verdad? Porque las puertas estaban cerradas por Porque dentro. Porque no es lo que quiere. Porque él estaba en la cuarta dimensión, ¿no? Eso no se lo voy a explicar ahorita porque entonces... Sí, podría ser así. Sí me entiende, ¿no? Amén, amén, amén. La cuarta dimensión no existe, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que darle un poquito para arriba, ¿no? Bueno, Gloria a Dios. Pero ¿por qué el, a ver, pero por qué el, yo le voy a enseñar a hacer la pregunta si usted quiere, ¿no? pero por qué el domingo es el primer día de la semana? Dale gracias a Dios para seguir trabajando. Es que, ¿cuál es el último día de la semana? Sí, Bien. no, el sábado. ¿Qué pasó el último día de la semana? Cuando el Señor creó el mundo. El descanso. ¿Cuándo empieza el fin de semana? No, Señor. Empieza el viernes en la tarde. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? El viernes en la tarde. Empieza el viernes al mediodía. ¿Sí? Fin de semana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los judíos los viernes? Descansan el Shabbat. Empiezan el Shabbat a partir de las 12. El Shabbat. El Shabbat, hermanos, ¿Qué es el Shabbat? es el día donde ellos, el día de reposo donde ellos le dan la gloria a Dios, no trabajan, cesan toda actividad, no cocinan, no trabajan, solamente comen. Estudian la palabra. Y entonces domingo. El domingo es el primer día de la semana para trabajar, sí. No para darle gracias a Dios. Venir aquí. Pero el domingo. Es que nosotros no somos judíos. El domingo. No, hay dos calendarios, nosotros guiamos por el calendario gregoriano. El calendario de los judíos es el calendario lunar. Nosotros tenemos un calendario diferente al de los judíos. Bueno, Entonces se puede tomar como un día de labor también. claro que sí. O sea que yo. Lo que pasa es que en el calendario gregoriano, nosotros como somos inteligentes, usted sabe que el latino es más inteligente que cualquiera, él ajusta las circunstancias a su acomodo. Si a él le conviene trabajar el sábado, trabaja el sábado, que es un día de reposo, y descansa el día de trabajo. ¿Sí se da cuenta, no? Hermano, corrígame si estoy equivocada, pero creo que un emperador romano fue el que cambió el día de iglesia a domingo, algo así. Hermana, No sé, o sea, le estoy preguntando, quiero estar bien segura. déjeme consultar y le traigo la respuesta. Porque yo parece que había oído antes, yo había oído el comentario de que Sí. creo que antes un emperador romano había cambiado el día sábado por el día domingo para que se hicieran las reuniones, pero o sea, yo no sé por eso. Creo que fue San Gregorio. Yo no sé, yo Creo le que fue San pregunto. Gregorio, pero no estoy seguro. Pero, Vamos, sí, hermano. imagínese entonces de que si supuestamente el domingo es el primer día de la semana y yo le doy el domingo para trabajarlo y la mayor parte que estamos aquí se presentan el domingo y no trabajan
Sí, pero no se le olvide que nosotros no somos judíos. O sea que está bien que yo los domingos trabaje y no deje de ir a la casa de Dios los domingos. Bueno, es que ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque yo estoy viendo lo que es el material, el dinero, las finanzas. No, usted no tiene que ver lo material, usted tiene que ver lo espiritual, porque esto es un hombre No, espiritual. pero yo trabajando. No voy a llevar mi alma por estar trabajando y ganar Claro, dinero. claro. Bien, y cada persona, mire, para satisfacerlos a todos les voy a dar una frase en derecho que se dice: la verdad tiene muchas versiones y todas son verdad. Es una especulación filosófica, pero todas son verdad. Cada persona tiene una verdad, pero depende de la verdad, son unas refutables y otras son irrefutables. Sigamos en el versículo 20, hermana, por favor. Y cuando les hubo dicho esto, Quiero que me hagan un favor grande. Nosotros, para poder leer bien, tenemos que aprender a escuchar. Si su oído no está bien educado, su lengua tampoco, hermano, para hablar. Su oído tiene que estar bien educado, significa tiene que estar atento a lo que está escuchando, para poder procesar toda la información de una manera correcta. Sigue, hermano, por favor. Empiece con el 20, por favor. y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sigue, hermano. ¿El 21 también? Sí, por favor. Entonces Jesús les dijo otra ¿Por qué vez. estamos leyendo esto? ¿No se acuerdan? Para entender que el Espíritu Para comprender que el que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo. Mire hasta dónde vamos. Los tuve que llevar hasta Galilea, a Roma, y los traje de regreso a Texas para poder entender que el que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo. Para muchos que nos están escuchando y viendo es una herejía, pero yo lo estoy hablando y lo estoy demostrando por la palabra del Señor. Amén. Y si ustedes no están de acuerdo, ustedes me lo pueden decir y yo no me voy a molestar. Pero si usted me dice que no está de acuerdo, me lo tiene que demostrar por qué no está de acuerdo. Y si no, lo contrario es una idea fugaz, es un pensamiento fugaz, o es sencillamente para llevar la contraria. Y así no se puede. Entienda, siga otra vez con el 20, hermano. ¿El 21? 20. El 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ok. Les mostró las manos y el costado. Cuando usted está estudiando, por ejemplo, está haciendo el primer año de teología, a usted le hacen una pregunta, le dan un versículo cualquiera y le dicen: de este versículo me hace el favor y me sacan 10 preguntas. Es un examen y usted se mata la cabeza: ¿y cómo le saco 10 preguntas a esto? Las palabras que usted lee son espíritu, hermano. Las comas tienen un significado, una I tiene un significado, un pero tiene un significado dentro de la palabra. Significa muchas cosas un pero. Las palabras a las cuales ustedes tienen acceso son espíritu. Esas palabras tienen vida en sí mismas, porque son espíritu. No estamos demostrando que Cristo es espíritu. No estamos demostrando que Cristo es el Espíritu Santo. Sencillamente estamos leyendo
lo que Él dejó plasmado en su palabra. Él le inspira a usted. Esto no es para el que quiere o para el que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Le dice: Señor, te doy gracias porque le reveló esto. No se lo reveló a los sabios, a los entendidos, a los filósofos, a los grandes emperadores o a los grandes científicos, sino se lo reveló a sus pequeñitos. Él se reveló, se dio a conocer a la gente más noble. A ellos vino. ¿Sí? Bueno, ahora Él dice que les mostró las manos y su costado, y estoy casi seguro que le dijo: mete la mano, mete tu dedo en mi costado y en mi mano. ¿Y cómo va a meter el hombre el dedo en el costado y en la mano si es espíritu? Si yo fuera el DA o el abogado, sería un buen abogado, ¿no? Porque usted me tiene que demostrar a mí que no es espíritu, que entró en la carne. Porque cuando Él le dice: mete la mano, ¿en dónde va a meter la mano? ¿En el espíritu? En la carne, ¿sí o no? ¿Lo había pensado usted? No lo había pensado, ¿no? ¿O sí? No, yo no. Entonces, ¿dónde estamos? Síganlo. No vamos a pasar de aquí. Y cuando les tuvo, Son las 7:25. les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto... Oye, escuche bien. Es el 21, ¿no? Sí. Cuando usted llega al versículo 21, cambia totalmente la expectativa. Está hablando ya totalmente de otra, está hablando otro tema diferente al Señor. Porque la palabra se ajusta hoy, mañana y pasado mañana, y hace 3 o 4,000 años atrás. Esa es la palabra. Sí, hermana. Empieza el 21, por favor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así... ¿Cuántas veces les dijo paz a vosotros? Ya le había dicho en el 19, ¿cierto? Se lo vuelve a repetir en el 21. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? ¿Por qué? En el 19 ellos tenían miedo. ¿A quién? ¿O de quién? De los judíos. En el 21 les dijo paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué? No, ya tenían, este es otro miedo, hermano. Ya tuvieron miedo una vez, pero ahorita se lo está diciendo por algo más. Síganlo, no nos vamos a detener en el miedo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto... Oiga, escuche bien este versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? sopló y les dijo: Permítame. recibid el Espíritu Santo. Cuando Dios toma barro en el jardín del Edén y hace un muñequito, una figura, ¿qué hizo? Sopló. ¿Y qué recibió Adán? Aliento de vida. Aliento de vida. ¿Qué dijiste? Sí, el Espíritu de Dios. El espíritu de vida. Repítame eso, por favor. Y habiendo dicho esto, Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu
habiendo dicho esto, hizo, sopló y les dijo, recibid, ¿qué? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién sopló? Cristo. ¿Y quién es Cristo Jesús? Es Dios mismo. El Señor Jesucristo dice en su palabra que antes de que todo fuese, Él ya era. Hay que tener cuidado, hermano. El hombre está en lo que está. Hermanos, la verdad nosotros tenemos mucho que aprender. Ahora la hermana Nelly tiene una pregunta. ¿Quién? Una duda. A ver, hermano. Aquí al último donde dice el 21, dice, como me envió el Padre, así también yo les envío. Os envío. Y luego dice que Él es Dios. Jesús. Eso es una parte que yo no entiendo. Ok. La palabra de Dios dice que el Padre y yo uno somos. Nosotros no podemos dividir a Dios. Usted es papá, usted es hijo, usted es abuelo, usted es suegro, usted es tío, usted es primo. Son títulos que tenemos nosotros. Yo no soy el abuelo, yo no soy el papá, yo no soy el tío. Tengo funciones, pero yo soy uno. Es único. Hay una palabra en el mundo espiritual que sí me gustaría. ¿Puedo orar acá? Bueno. Esta palabra absoluto. La palabra absoluto, esta otra palabra, ¿cómo es? Cuando uno no depende de nadie. ¿Independiente? No. Autosuficiente. Dios es absoluto. La palabra absoluto, todo el mundo la dice en español y en inglés. ¿Cómo le gusta a usted más? ¿Absolutely o absoluto? No hay nadie absoluto. Dios es absoluto. A Él nadie lo creó. Nadie lo creó. Él es autosuficiente por sí mismo. La palabra absoluto, único. Él es único. Él es único. Si usted estudia el significado de la palabra único, no hay otro parecido. Él es único. Él es absoluto. Él depende de sí mismo. Cristo no es una fuerza. Cristo es espíritu. Dios es espíritu. Usted cuando recibe a Cristo recibe el Espíritu de Dios. Oiga, está recibiendo a Cristo y recibe el Espíritu de Dios. Por favor, explíqueme esto. Ustedes que son teólogos. Dios es autosuficiente. No necesita absolutamente de nadie para hacer las cosas. Dios llama lo que no es como si fuese. Dios llama lo que no es como si fuese.
por su soberanía y por su complejidad. Es el Dios, hermanos. Yo les dije a ustedes que ustedes nunca jamás iban a ser los mismos. Y hasta ahora estamos empezando. De aquí ustedes van a salir un día con la frente en alto y con el corazón lleno de la gloria de Dios. No porque yo lo diga, sino porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para llenar nuestro recipiente. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Ahí está ese versículo. Dios es bueno, hermanos. Dios es muy grande, muy bueno. Y quiero terminar este versículo 23 también, porque hay una cantidad de mentirosos, madre, que utilizan este versículo que sigue para sacarle dinero al pueblo. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? El versículo 23. Juan capítulo 20, versículo 23. Léamelo, Juanito, por favor. Y me dice qué piensa usted de ese versículo. 20, versículo 23. Me dice usted qué piensa de ese versículo. Dígame lo que piensa. Si a usted un día le pregunta a alguien algo, no se quede callado, dígale mentiras, pero dígale algo, ¿no? Si no tiene conocimiento, dígame algo, pero dígame algo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Explica eso. Lo que tú humana y humildemente puedes comprender. Bueno, no, mejor porque no vamos a Mateo capítulo 18, versículo 18. Y de ahí usted me lo explica, que es más fácil. ¿Mateo qué? Capítulo 18, versículo 18. Porque esto, en la suya y en la de todo el mundo, lo mismo le dicen. Y le dicen, hermano, usted ate esto, átelo. Y usted, hermana, ate esto. Y usted, hermanita, tiene que atar esto. Vamos a ver si eso es verdad. Mateo 18. Capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la Fuerte, permítame un segundo. Yo quiero que la gente escuche su voz. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora sí, explíquemelo. Ahora sí. Ese versículo es bonito, ¿no? ¿Cómo lo entiende, hermano? A ver, hermano. A lo que yo entiendo, A estoy ver. equivocada, es si yo le perdono a la persona que me perdonó, a mí también me van a perdonar. La hermana tiene una idea grandísima. Bueno, pecado. yo creo que O sea, ya lo he no, escuchado, ¿no? No, o sea, pero me imagino, yo me digo, Bueno. más o menos, que Sí. repetir lo siento como retener, me suena como retener, como Ok. si yo retengo algo en contra de Bien. una persona, alguien más va a Eso es retener verdad. contra Bien. mí. ¿Qué hace la gente con el versículo 18 del capítulo 18? Hermana,
ate esa casa y ate ese carro. Porque la palabra del Señor dice que lo que yo ate en la tierra tendrá efecto en el cielo, ¿no? O sea, será atado en el cielo. Y lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere esto? Cuando Dios habla de atar y desatar, ¿a qué se refiere? ¿A que yo ato un carro? ¿Ato una casa? ¿Ato una novia? ¿Un novio? No, hermano. No nos equivoquemos. Ahí está en Juan 20, 24, 23. 23. A quienes remitiereis los pecados, está hablando del perdón de los pecados. Ahora se lo voy a explicar. Si yo oro por este hermano y el hombre le entrega su vida a Jesucristo, sus pecados le son perdonados porque han sido remitidos. ¿A dónde? A lo profundo de la mar. Porque yo oré, el hombre fue liberado, fue perdonado y fue libre de la condenación eterna cuando él recibe a Jesucristo. Cuando el hombre recibe a Jesucristo, Dios le quita los pecados y los sepulta en lo profundo de la mar, donde el hombre no tiene oportunidad para tomarlos de regreso. Pero cuando Dios dice que lo que desatareis, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, se refiere a que por aquellos que no oremos por salvación, sus pecados les serán retenidos y nunca llegarán a ser salvos. Por eso es importante el cristianismo, porque el Señor nos hizo a nosotros instrumentos de liberación, nos liberó para que liberásemos a otros a través y por medio de la palabra del Señor. O sea que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de nosotros, el Espíritu de Dios a través de nosotros, cuando tú emites la palabra, los hombres son liberados y sus pecados son remitidos a lo profundo de la mar. Por eso dice que a los que desatan les serán desatados y les serán remitidos, pero a los que han sido atados, sus pecados les serán retenidos. Unos son remitidos y los otros son retenidos. Está hablando del perdón de los pecados. Estamos hablando de la salvación, hermano. Sí, aleluya. ¿Qué horas tenemos? 8:43. 8:43. Ya no lo dejamos aquí, por favor. Que la sierva está haciendo señas con las orejas. Ahora sí actuó como camarón. Me hizo así. Sí. ¿Termino ya? No, siga pues. Vamos a seguir otros 5 minuticos para llegar a los 45. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen una pregunta, yo tengo una para ustedes. Les voy a buscar un voluntario. Y yo puedo decir, por ejemplo, el voluntario puede ser usted. O puede ser usted. Hermanos, recapitulen y díganme si tienen alguna pregunta. ¿Hay algún concepto que haya quedado muy vago por ahí, no muy seguro?